Hoy en Furor TV tenemos a Manu Pineda, eurodiputado de Izquierda Unida y secretario del área internacional del Partido Comunista de España, además de presidente de la Delegación para las Relaciones de la Unión Europea y Palestina en el Parlamento Europeo. Bueno, Manu, muchísimas gracias por atendernos a Furor TV aquí hoy en el Parlamento Europeo de Bruselas. Es un placer estar contigo y de conversar un rato sobre actualidad y sobre política internacional. El placer es mío, siempre verme con vosotros y con gente que estáis dando la batalla. Quizá la más difícil de la batalla, que es la batalla de la idea, la batalla comunicacional, en un escenario tan difícil, tan hostil como este, pues de luego todo mi reconocimiento y a vuestra disposición siempre. Pues muchísimas gracias. Lo primero que te quiero preguntar es en qué consiste la Delegación para las Relaciones con Palestina y en qué momento actual se encuentran esas relaciones bilaterales como presidente de la misma. Mira, yo no sé si siendo eurodiputado está bien que diga el poco valor que creo que tienen casi todo lo que hay aquí. O sea, tenemos una delegación de relaciones con Palestina que se supone que es la máxima representación del Parlamento Europeo para las relaciones entre la Unión Europea y Palestina, y te pongo un ejemplo. Nosotros, desde que estamos en el Parlamento, teníamos que montar una misión cada año. Montamos una en el año 2020, después surgió la pandemia, hemos estado el 21 sin delegación, en el 22 íbamos a montar, e Israel me ha vetado a mí la entrada a Palestina. Al representante del Parlamento Europeo. Al máximo representante del Parlamento Europeo para las relaciones con Palestina, Israel se permite decirme que yo no puedo entrar. Puede entrar el resto de la delegación, pero yo no puedo entrar. Una carta firmada por el ministro de Exteriores israelí, y no pasa nada. No pasa nada. Si eso lo hace Rusia, pues se impide que aquí entre ningún representante de Rusia. Si eso lo hace Irán, pues se impide. Si eso lo hace China, pues lo mismo. Pero Israel se puede permitir hacer eso sabiendo que les sale gratis. Que hay como un doble rasero aquí a la hora de medir las respuestas de reciprocidad que van a haber ante determinadas agresiones, que aquí se consideran agresiones, y otras que no. O sea, Israel puede permitirse eso. Nosotros, ¿qué es lo que tendríamos que hacer, en mi opinión? Yo creo que nosotros tendríamos que marcar la línea de la relación entre la Unión Europea y Palestina y que luego el resto de instituciones europeas siguieran esa línea. Lo que pasa es exactamente lo contrario. La Comisión Europea y el Consejo Europeo marcan la línea y nosotros podemos hacer declaraciones dentro de eso. O sea, o no rompiendo con eso. Nosotros pues intentamos estar en el perímetro de ese margen que se nos plantea e incluso hacer declaraciones en aquello en lo que no se haya posicionado estas instituciones. Que hay que decir, así como de paso, que son organismos, tanto la Comisión Europea como el Consejo Europeo, no están sometidos a ningún tipo de control popular ni democrático. Eso están elegidos por las cúpulas de los partidos y ahí no hay ningún tipo. La única institución europea sometida a control popular y democrático, es decir, los únicos que somos electos por la ciudadanía de los Estados miembros de la Unión Europea, somos el Parlamento Europeo y no tenemos competencia. Ya te digo, podemos hacer eso, ¿no? Bombardean Gaza, pues podemos hacer una declaración en que condenamos que bombardeen Gaza. Ahora, las medidas para evitar que eso se repita, no las podemos tomar nosotros, las tiene que tomar la Comisión Europea y el Consejo Europeo. ¿Qué es lo que pasa? Que la Unión Europea tiene medidas para presionar. La Unión Europea tiene, por ejemplo, un acuerdo de asociación preferente con Israel, en el que a Israel lo único que le falta es poner una estrellita en la bandera, ¿no? O sea, tiene todas las ventajas fiscales, todas las facilidades del mundo, lo tiene todo. Israel puede participar en el programa Erasmus, puede participar, no es que puede participar, participa en el programa Erasmus, en el programa Horizonte Plus, que está sirviendo, entre otras cosas, para que con fondos de la Unión Europea, con fondos de tus impuestos y de los míos, estemos financiando
a la empresa armamentística israelí, a empresas que fabrican los drones con los que asesinan a los niños en la Franja de Gaza. Eso lo están haciendo con nuestros fondos. Y nosotros pedimos, no podemos pedirlo como delegación, pues porque se sale de los márgenes de esto que te digo, yo lo pido como eurodiputado, claro, o lo pido como lo que quieran, como grupo parlamentario nuestro, le pedimos que se cancele, vamos, que se suspenda de forma definitiva la participación de Israel en estos programas financiados por la Unión Europea y que se suspenda, ni siquiera que se cancele de forma definitiva, que se suspenda el acuerdo de asociación Unión Europea-Israel mientras que Israel no respete los derechos humanos del pueblo palestino. ¿Por qué decimos esto? Porque el título segundo de ese acuerdo de asociación dice que este acuerdo está basado en el respeto a los derechos humanos por ambas partes y es evidente que Israel no lo respeta. Con lo cual, o quitamos ese título y dejamos de lavarnos la cara con temas que no nos interesan, tenemos que decir, mira, a la Unión Europea no le interesan los derechos humanos, le interesan los negocios. Israel es un socio, entonces vamos a quitar esto, o si lo mantenemos vamos a aplicarlo. Porque si Israel no está respetando los derechos humanos del pueblo palestino, no solo del pueblo palestino, Israel bombardeó hace 3 días en Siria, Israel es un elemento que desestabiliza toda la zona, ¿no? Pues algunos dicen que es la única democracia de Oriente Medio. Bueno, pues si eso es democracia, yo desde luego no estoy con esa democracia. O sea, una democracia que practica el apartheid institucional, siempre la ha practicado. O sea, siempre ha practicado el apartheid, no tienen los mismos derechos los palestinos que los judíos israelíes dentro de los territorios ocupados en el 48. Dentro de lo que llamamos Israel no tienen los mismos derechos. O sea, hay una discriminación, pero es que ya la han llevado a derecho. O sea, ya hay leyes que avalan lo que antes era solo de eso, ¿no? Entonces ya, o sea, nosotros, si cualquiera que visite la Cisjordania ocupada puede ver cómo dentro de la Cisjordania ocupada hay una cantidad innumerable de asentamientos ilegales comunicados entre sí por autovías perfectas, por unos carros tremendos, por unos autobuses a los que no tienen acceso los palestinos. Los palestinos no pueden entrar en esas carreteras. Los palestinos tienen que seguir comunicándose entre sí por una serie de carreteras comarcales. Es un estado apartheid en toda guerra. Absolutamente. No pueden montarse en el autobús que se montan los israelíes. No pueden ir al colegio que se montan los israelíes. Aquí nos llevamos las manos a la cabeza, lloramos, se nos ponen los ojos brillantes cuando se recuerda como Rosa Parks desafió el racismo, Estados Unidos montándose en un autobús. Oh, ¿cómo puede ser? No, pues eso fue hace 50 o 60 años. Eso está pasando hoy en Palestina. Y está pasando en Palestina con la complicidad de todo este entramado democrático o que se autodefine democrático, como es la Unión Europea y como son los Estados miembros de la Unión Europea. Porque nuestros Estados miembros, nuestros gobiernos siguen manteniendo unas relaciones de privilegio con un régimen criminal como el israelí. Los palestinos están resistiendo por encima de lo humano. Por encima de lo humano, no pueden hacer más. ¿Cuándo fue la última vez que visitaste Pues Palestina? en el 2020, o sea, en marzo del 2020, cuando llegué aquí de Palestina, me tuve que confinar porque ya había surgido la pandemia. Visité un territorio allí en Palestina, Belén, en el que había habido un foco, y además para venir aquí hice escala en Italia, que era el punto más grave de la Unión Europea. Entonces cuando llegué aquí me confinaron. Eso fue en marzo, esa visita fue febrero-marzo del 2020 y ya no solo no la he visitado más, es que no voy a poder visitarla nunca más porque Israel me ha puesto en una lista negra y ya por ejercer mi función de presidente de la delegación de las relaciones Unión Europea en Palestina, yo no voy a poder volver a visitar Palestina nunca en mi vida. Pero la Unión Europea no hay forma de revertir esa aplicación hecha por... Hombre, claro que habría, tomando medidas de reciprocidad. Claro. O sea, si mañana el Parlamento decide que aquí no entra no digo ya en Europa, porque en Europa puede decir, bueno, es que los Estados miembros permiten, bueno, vale. Claro. Simplemente cuando decía, el Parlamento Europeo no entra ningún representante institucional del régimen israelí. Las cosas podrían variar. O por lo menos habría tomado posición el Parlamento Europeo. Claro. El tema es que ni lo ha hecho ni lo va a hacer. El Parlamento Europeo, la presidenta hizo un tuit cuando no me
no me permitieron entrar, hizo un tuit y luego dice que ha tenido reuniones bilaterales con el embajador y con el... Bueno, no sé lo que habrá hecho en la intimidad. En público no ha hecho nada más. Y creo que esto es una agresión que necesitaría una respuesta recíproca. La guerra de Ucrania ha marcado un antes y un después en la política internacional y, de hecho, la crisis migratoria que se ha vivido con el pueblo ucraniano se ha tratado de forma muy diferente por parte de las instituciones europeas a como se trató, por ejemplo, la crisis migratoria producida tras la guerra de Siria o tras otros conflictos internacionales. ¿Qué valoración hacéis desde el Partido Comunista de España y desde Izquierda Unida de la actual confrontación entre bloques en el escenario ucraniano y del conflicto provocado tras la invasión por parte de Rusia de territorio ucraniano? Bueno, dos temas. Lo que me plantea hay dos temas, ¿no? La diferencia de trato a los refugiados rubios o a los refugiados que no son rubios, por simplificar, ¿no? Aquí se han abierto los brazos a todas las personas, no, principalmente a las mujeres y a los niños que vienen de la guerra de Ucrania. A los hombres no, porque a los hombres, incluso la Unión Europea, los considera desertores y quiere que se queden allí en Ucrania para combatir con los rusos, ¿no? Aquí se facilita la entrada, creo que son como de 5 millones de refugiados ucranianos que vienen huyendo de la guerra. Y nosotros estamos de acuerdo con que eso se hace, obviamente. Nosotros estamos de acuerdo con que a cualquier persona que viene huyendo del sufrimiento, bien sea por una guerra directa, como es la de Ucrania, o como era la de Siria, o como es la de Yemen, o como es la de Afganistán, que se le abran los brazos. Y lo que decimos es que si se ha permitido en pocos meses la entrada de 5 millones de ucranianas y ucranianos, niños principalmente, eso significa que no hay un problema de colapso. O sea, que aquí tenemos la posibilidad de facilitar la entrada de cualquier persona que viene huyendo de la guerra o que viene huyendo de la sequía provocada, en muchos casos por nosotros mismos, por la sobreexplotación que estamos haciendo del planeta, que la están sufriendo principalmente en África o en Asia, o que vienen huyendo de cualquier escenario de crisis, ¿no? Entonces, creemos que felicitamos el que se abra las puertas, que vengan los ucranianos y pedimos que se dé el mismo trato a todos los que vienen del África subsahariana, del Magreb, de Bangladesh, de Siria, de Afganistán, de cualquier sitio. Es evidente que no es así. Aquí se ha llegado a decir, hombre, es que estos son rubios con los ojos azules, vienen con Louis Vuitton, vienen con bolsos de Louis Vuitton, son iguales que nosotros, ¿cómo no le vamos? O sea, hay una, yo no diría si un racismo, si un clasismo o si ambas cosas. Yo creo que ambas cosas, ¿no? Eso por un lado. Luego me preguntas por la opinión del partido respecto a esta política de bloque. Nosotros llevamos abogando de toda la vida. Llevamos abogando por unas relaciones basadas en el multilateralismo. Nosotros estamos en contra de una política de bloque, estamos en contra de una nueva edición de la Guerra Fría. Creemos que eso no beneficia a los pueblos. Eso puede beneficiar a determinadas élites armamentísticas, a determinadas multinacionales, que les viene bien cerrar el paso no solo a Rusia. Yo creo que principalmente el objetivo, Rusia al final es una... El objetivo es China. Claro, el objetivo es China. Quien está cuestionando en el ámbito económico la hegemonía estadounidense es China. China tiene proyectos que van avanzando y que no están basados en bombardear a los pueblos que no les son afines, ¿no? Ellos practican unas relaciones basadas en el mutuo beneficio, no entran en cuestiones políticas. Ellos no, aunque China esté dirigida por el Partido Comunista de China, pero ellos tienen relación con cualquier gobierno, con cualquier Estado que quiera tener relaciones con ellos. Y han impulsado un proyecto que nos parece interesantísimo, que es de la nueva ruta de la seda, la ruta y la franja, creo que la traducción literal del chino es así, en el que, bueno, pues lo que hace es conectar a todo el mundo para facilitar las relaciones comerciales entre ellos. Eso, claro, Estados Unidos, que lo que aspira es a seguir manteniendo esta especie de imperialismo decadente, no asumir que se ha acabado su hegemonía, como la de todos los imperios, se termina acabando, y parece que la quieren ir manteniendo una prórroga más a base de bombas, a base de seguir utilizando esa maquinaria genocida que es la OTAN. Pues está creando un escenario que lleve a la situación actual.
O sea, nosotros hemos condenado, vamos, la guerra e invasión de Rusia en Ucrania empezó, creo que fue como a las 4 de la mañana del día 24 de febrero. Nosotros, el Partido Comunista de España, a las 8 de la mañana ya estábamos condenando la guerra e invasión. Digo, yo soy responsable internacional, me tocó tirarme esa noche en vela y preparando con el equipo. A pesar de que haya segmentos de la izquierda minoritarios que siguen creyendo que, bueno, que prácticamente entró el Ejército Rojo de Liberación Nacional. Sí, bueno, porque tienen una visión muy simplista de las cosas. Claro. O sea, llegan a pensar que Rusia es la Unión Soviética, que Putin es el PQ, claro, o que es Lenin. En fin, eso ya, en ese simplismo nosotros no vamos a caer, ¿no? O sea, nosotros condenamos a las 4 o 5 horas de hacer eso, creo que fuimos el primer partido comunista del mundo en salir a condenarlo, pero tampoco queremos ser simplistas en el otro sentido. O sea, nosotros no podemos tampoco pensar que esto es que Putin se levantó cabreo un día y decidió invadir aquello, ¿no? O sea, tenemos que hacer un análisis un poco más serio y más riguroso. Desde que cae el bloque socialista a principios de los años 90, ¿no? Desde que desaparece el Pacto de Varsovia, se llegan a unos acuerdos tácitos, no escritos, pero públicos. Con Gorbachev. Con Gorbachev, claro, en el que se decide que la OTAN no se va a extender hacia el este. 3 meses después estaba aprobando en la cumbre de Roma extenderse hacia el este. Creo que han sido ya como 6 o 7 procesos de apertura hacia el este, hasta llevar la OTAN hasta las mismas puertas de Rusia, ¿no? El paso que les quedaba era Ucrania. Ucrania no iba a facilitar eso. Provocaron un golpe de Estado en el 2014, el Maidán, un golpe de Estado que llevan a los nazis. Es que tenemos que decir las cosas como son, ¿eh? Sí. Sin entrar en maniqueísmo, tenemos que decir cómo son las cosas para hacer un análisis real, un diagnóstico certero, si queremos aplicar un tratamiento acertado. También, ¿no?, con la bandera europeísta, ¿no? Aquel golpe de Estado. Claro, del Maidán. La Unión Europea, una vez más, hizo de peón de Estados Unidos, ¿no? Pero el Maidán fue un golpe de Estado, no fue una revolución. No fue, hombre, una revolución de colores, decían. Sí, ¿no? Bueno, pero que le ponen colorines a los golpes de Estado, pero aquello fue un golpe de Estado que tiene, vamos, hay etapas especialmente dolorosas, como es cuando le metieron fuego a la sede sindical en Odessa, quemando vivos a cerca de 50 niños y ancianos que estaban refugiados allí, los quemaron vivos. La sede de Odessa. No se esconden, van con la esvástica tatuada. Reivindican a los líderes de la SS, de la Gestapo. Stepan Bandera, un genocida responsable de miles y miles de asesinatos, ahora mismo es un héroe nacional, de Zelensky, ese gran demócrata, ¿no? Entonces se crea ese golpe de Estado para facilitar que sigan llegando las bases de la OTAN hasta las mismas puertas de Moscú. Obviamente Putin, por el que no tenemos ninguna simpatía, o sea, nuestra referencia en Rusia es el Partido Comunista de la Federación Rusa, el cual ha sido perseguido en procesos electorales, que está sufriendo el autoritarismo de Putin en el ámbito nacional, incluso los fraudes electorales de Putin, ¿no? Digo, para esos a los que tú hacías referencia antes, ¿no? Esos sectores izquierdistas que confunden a Putin con Lenin, ¿no? Bueno, deciros que Putin es un tipo... De hecho, el comunicado que hizo Vladimir Putin cuando anunciaba prácticamente la invasión rusa, precisamente condenaba a Putin, a Lenin por el derecho a autodeterminación de los pueblos, ¿no? Hacia Lenin es responsable de todos los males, ¿no? Claro. O sea, que no se confundan esos sectores izquierdistas o que van de izquierdistas. Yo creo que en muchas ocasiones es un izquierdismo, un rojipardismo, ¿no? Que termina confluyendo con la extrema derecha en algunas ocasiones, no en todas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que por el niño que era hambrón y la madre que las usaba, ¿no? Al final nos encontramos con que la OTAN hace sus maniobras, Putin entra en ese juego, lleva a cabo una guerra
en nuestra opinión, absolutamente ilegítima. Que ha reforzado además a la OTAN, como no lo ha hecho otra. No, además, principalmente el efecto más perverso que tiene es que una OTAN a la que Macron había declarado en muerte clínica, ¿no? Se hablaba de ejército europeo por parte incluso del gobierno francés, ¿no? Se sigue hablando de un ejército europeo, lo que pasa es que ya es un ejército europeo que será un complemento de la OTAN, ¿no? Claro. Pero cuando ya la OTAN se le daba por clínicamente muerta, pues ahora esta guerra, esta invasión la ha resucitado, y nos encontramos con que ahora países que no se habían planteado nunca entrar a la OTAN, como son Suecia o Finlandia, están pidiendo la entrada, ¿no? O sea, estamos yendo a una nueva situación de bloques, a una nueva guerra fría que desde luego no es beneficiosa para los pueblos del mundo, no es beneficiosa. Eso al final nos va a desconectar, como pasó hasta hace 30 y tantos años, que estaba un bloque y otro inconexos entre sí, y desde luego no va a facilitar que se extienda este mundo multilateral que aspiramos algunos, un mundo en el que los países se relacionen entre sí de forma voluntaria, sin estar sometidos a presiones o amenazas bélicas, basándose en el mutuo beneficio, basándose en la cooperación, incluso no sé si ya esto es como muy buenista, pero basándose en cuestiones como la cooperación, la solidaridad, incluso la fraternidad. Ese sería para nosotros el escenario, y este es el diametralmente opuesto, el que impide, este escenario impide que se llegue al otro. Un artículo del diario Público alertaba de que algunas de las armas enviadas a Ucrania están acabando en el mercado negro, según la policía finlandesa y Europol. ¿Su envío fue un error? ¿Cómo habría que haber apoyado al gobierno ucraniano o al pueblo ucraniano en la ofensiva rusa en esta tesitura, viendo lo que ha ocurrido también con el envío de armas, que ha acabado también en manos de mafias? Es que error, cuando uno dice error es que hace uno las cosas sin darse cuenta, y yo creo que no es el caso. O sea, yo de hecho he denunciado en este Parlamento, en la Comisión de Exteriores y en el Pleno del Parlamento, que eso iba a pasar. Yo he apelado directamente a Borrell. Señor alto representante, señor vicepresidente, ¿usted tiene constancia de dónde van a acabar esas armas que estáis enviando allí? Porque errores, si te engañan una vez, es un error. Si te engañan 2 veces, 3 veces, es que a ti te va la marcha, ¿no? Entonces nosotros ya tenemos la experiencia de Siria, por ejemplo, donde desde aquí, no desde aquí como Unión Europea, pero sí Estados miembros de la Unión Europea, como Francia o Gran Bretaña, y por supuesto Estados Unidos, Israel, se armaba, Turquía, se armaba a los mercenarios yihadistas. Digo, el término yihadista se utiliza aquí con demasiada frivolidad. Yo que he vivido en Palestina, tengo que decir que la yihad no es ir asesinando gente, como aquí se plantea, la yihad es otra cosa, pero bueno, aquí se llama ese entramado yihadismo. Bueno, vamos a utilizar ese término, aunque creo que no es apropiado, ¿no? Pero a los mercenarios yihadistas, al Daesh, a Al-Qaeda, a las franquicias sirias de Al-Qaeda, se le armaban para derrocar al gobierno legítimo. Te puede gustar o te puede no gustar, pero era el gobierno legítimo de allí, reconocido por la ONU, de Bashar al-Assad, y esas armas han servido, entre otras cosas, para llevar a cabo atentados en la Rambla de Barcelona o en la discoteca Bataclan en París, ¿no? O sea, tenemos que aprender. Si nos engañaron aquella vez, nos engañaron. Si seguimos haciendo lo mismo, ya no nos están engañando. ¿Crees que es posible que nosotros se produzcan? Hemos advertido, yo personalmente he advertido de que este escenario se iba a dar aquí. Y se han reído de nosotros. Nos han dicho al final que nosotros que somos hijos de Putin. Bueno, nosotros no somos hijos de Putin. Nosotros detestamos a Putin. Pero desde luego creemos que la solución a esta situación no es armar a los pueblos, no es armar a las bandas nazis ucranianas. Nosotros creemos que la solución tenía que estar en primer lugar en haber respetado los acuerdos de Minsk del 2015. Si se hubieran respetado los acuerdos de Minsk no hubiéramos llevado a esta situación. Y quien no respetó los acuerdos de Minsk fue Ucrania, con el apoyo sistemático de Estados Unidos y de la Unión Europea. Pero es que cuando empieza esta nueva guerra, nosotros apostamos por la vía diplomática y la vía política, bajo el paraguas de la ONU, que es la única legitimada para esto, y nosotros pedimos que se revitalice un organismo al que tienen metido en la nevera, que es la OSCE, que es un organismo en el que están, entre otros, Rusia, Estados Unidos, estamos nosotros. Ahí podríamos haber encontrado el espacio, pero la respuesta que recibo
públicamente, o sea, no estoy desvelando ningún secreto, la respuesta me la da el señor Borrell en el Pleno del Parlamento, es que cuando se empieza una guerra ya no hay vía diplomática ni vía política, que las guerras se ganan con armas, se ganan sobre el terreno, sobre la batalla, y que lo que hay es que armar a los ucranianos para ganar esta guerra. Creemos que eso es un error que lo pagaremos muy caro, y además de lo que supone un escenario de guerra, con el drama que supone de muertes y de destrucción, tenemos que decir que desgraciadamente la Unión Europea ha decidido suicidarse económicamente en favor de los Estados Unidos. Esta guerra, esta movida en la que nos hemos metido nosotros por subordinación a Estados Unidos, va a llevar a la gente más vulnerable, a la ciudadanía, a los sectores más vulnerables de la ciudadanía de la Unión Europea, lo va a llevar a una situación dramática en el ámbito económico y social. Nos espera un otoño y un invierno muy duros, como consecuencia de esas sanciones que nosotros por seguidismo a Estados Unidos le ponemos a Rusia y que no está pagando el señor Putin, que están pagando la gente nuestra, pagando ya más de 2 euros el carburante, la gasolina, el gasoil, pagando a precios desorbitado la calefacción en la casa. Vamos a tener un problema de desabastecimiento en el campo, de falta de semillas, de falta de fertilizantes, de falta de grano. Y la pérdida de poder adquisitivo que está teniendo la gente también a causa de la inflación. Una inflación brutal. De hecho, el pasado día 3 salieron los sindicatos principales de nuestro país a movilizarse con el lema salario conflicto, pidiendo que si hay una crisis inflacionaria hay una subida del nivel adquisitivo de la gente, con una subida salarial, porque incluso aunque se hable de la guerra de Ucrania a consecuencia de la subida inflacionaria, de lo que no se habla muchas veces es de los márgenes empresariales precisamente de aquellos que, es que la guerra, la crisis en general, porque nosotros podemos hablar ahora de esta guerra, pero antes de esta guerra hemos tenido la crisis de la COVID, y antes tuvimos la del 2008, que la provocaron también los grandes oligarcas de las multinacionales, sobre todo del sistema financiero. Bueno, pues todas estas crisis empobrecen a los más pobres y enriquecen a los más ricos. Hay unos márgenes de beneficio groseros, yo diría que pornográficos, de las grandes, del Santander, del Sabadell, de Endesa, de Iberdrola. Están ganando más que en toda su vida. Las empresas eléctricas y energéticas han ganado una barbaridad con esta crisis. Y la gente cada vez más pobre. Ahora la gente ya tiene que volver a decidir si encender la calefacción o encender la candela, porque la candela es que no van a tener nada para poner en la candela, porque es que la inflación está impidiendo que la gente pueda adquirir los insumos básicos. Y lo que piden los sindicatos el día 3 fue como el banderín de salida. O sea, eso no nace y muere ahí, eso va a ser un proceso en el que no es descartable que vayamos por primera vez a grandes movilizaciones europeas, porque nosotros tenemos ahora el jueves, mañana, tenemos una huelga general aquí en Bélgica. Tenemos movilizaciones en Francia desde hace ya muchas semanas. Está viendo, porque la gente es consciente de que su gobierno, lo dijo de forma muy clarísima la ministra de Exteriores alemana, que le da igual lo que piensan los alemanes, que ellos van a seguir apoyando a Ucrania a cualquier precio, hasta el último ucraniano. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente de aquí, que se dan cuenta que están metiéndonos en una guerra que desde luego nosotros deberíamos estar apostando por la paz y por la vía política y diplomática, en vez de por ponerle unas sanciones. Digo, hay cosas que tenemos que decir, porque es que nosotros el pueblo ya no está todo, no lee no sé qué decirte, el Financial Times, ¿no? El rublo se ha fortalecido desde que le hemos puesto las sanciones a Rusia. El rublo tiene ahora más valor que cuando le hemos puesto las sanciones, y el euro está cayendo en picado. La economía, se ha superado el dólar. La economía nuestra está hundiéndose. No la rusa, la rusa no se está hundiendo, la que se está hundiendo es la nuestra, y la que se está enriqueciendo es la de Estados Unidos. La industria armamentística estadounidense, la industria del sector primario estadounidense, la industria energética estadounidense. Nosotros ahora dejamos de comprarle gas a Rusia y se lo compramos a Estados Unidos, que es un gas que viene extraído por una técnica que es el fracking, que destruye el medio ambiente. Nosotros ahora mismo tenemos una sensibilidad, tú escuchas aquí, hasta cualquiera que escuche
al dueño, a los que han estado destruyendo el planeta ahora mismo todo el mundo se ha vuelto verde, ¿verdad? Claro. Todo el mundo es ecologista porque hacen negocio con el ecologismo, ¿no? Bueno, y ahora con la voladora del Nord Stream, ¿no? Pues claro, no porque estén preocupados por el planeta, porque ellos están pensando en la cuenta de resultados que presentan a final de año, no se preocupan por las próximas generaciones. Tenemos poco tiempo, te voy a concretar las últimas preguntas si te parece para que podamos seguir en el plano del guión, y te quería hablar, o si quieres concluye lo que me querías comentar. No, bueno, lo que te decía es que le estamos comprando ahora el gas a Estados Unidos, un gas que viene de destruir su suelo mediante la técnica del fracking, que tienen que licuarlo, meterlo en barcos, traerlo hasta allí con las huellas ecológicas que eso supone, y luego aquí con industria que lo deslicúa, ponerlo a funcionar. ¿Qué pasa? Que eso multiplica el precio y enriquece a la industria energética estadounidense, pero a nosotros nos empobrece. Bueno, pues esa es la apuesta de nuestros dirigentes. Claro, ¿no? Y el sobrecoste que eso supone también para Europa. Como cada año las Naciones Unidas han votado en contra del bloqueo económico contra Cuba, además un resultado histórico como lo es cada año, en el que prácticamente todos los países del mundo, salvo Estados Unidos e Israel, votan a favor de que se ponga fin al bloqueo económico contra Cuba. Han tenido la Ucrania nazi y el Brasil de Bolsonaro. O sea, los votos en contra de la resolución presentada por Cuba han sido, como siempre, Estados Unidos e Israel. Ahí lo digo todo, ¿no? Y las dos únicas abstenciones han sido Ucrania y el Brasil de Bolsonaro. Tú has estado más recientemente allí, en Cuba. ¿Cómo has visto la situación? Porque claro, nosotros hemos tenido al final, tras la salida de la crisis del COVID-19, un giro, por lo menos en la política europea, que ha hecho que haya fondos de recuperación, que haya por lo menos un estímulo a la economía. Sin embargo, el pueblo cubano sigue padeciendo el bloqueo económico, a pesar de que haya una administración demócrata que parecía que podía seguir el camino que emprendió Barack Obama, pero que sin embargo no parece que haya hecho grandes cambios a ese respecto. Sí, vamos, el bloqueo marca la vida de cada cubana y cada cubano desde que nacen hasta que mueren, desde que se levantan hasta que se acuestan. Es dramático. O sea, yo creo que muchas veces, en vez de hablar de grandes cifras, es bueno explicar cosas concretas para que se entienda cómo afecta. Cuba es el único país del mundo que tiene 5 candidatos vacunales. 3 de ellos funcionando perfectamente. 3 son vacunas que funcionan con un índice de eficacia brutal, ¿no? Bueno, pues está teniendo problemas para poder explicárselo a su pueblo, pues porque no tienen jeringuillas, porque el bloqueo impide que compren las jeringuillas para poder aplicarlo. Eso creo que deja claro qué supone el bloqueo, ¿no? Cuando estaba en el punto álgido del COVID, que la gente aquí, os acordáis, la situación que había con los respiradores y eso, a Cuba se le impidió comprar los respiradores por culpa del bloqueo. Ellos tuvieron que fabricarse, en base a la creatividad que tiene, afortunadamente, la resistencia creativa que tiene el pueblo cubano, se fabricaron sus propios, pero es una situación muy precaria, muy precaria. Ahora está habiendo un ensañamiento, ya yo diría que hasta meteorológico con Cuba. O sea, yo estuve en Cuba en mayo, ahora he vuelto a un encuentro de partidos comunistas y obreros. Desde mayo para acá ha habido una explosión en el Hotel Saratoga. Que puede decir, bueno, es una explosión que no tiene que ver con el bloqueo. Sí tiene que ver, porque el bloqueo impide tomar las medidas preventivas necesarias para que no se diera ese accidente, ¿no? Ha habido luego un rayo que hizo explotar los supertanqueros de carburante en Matanzas, que también tiene que ver con el bloqueo, aunque pueda parecer, bueno, un rayo puede caer en cualquier sitio, sí, pero es que un rayo no tiene por qué hacer explotar los supertanqueros. Si hubieran las medidas que impidieran que esto fuera así. Claro. Pero es que el bloqueo impide que esto sea así. Y ahora el huracán Ian, que ha destrozado gran parte de la isla, especialmente zonas de Pinar del Río, que es la zona tabaquera, y Artemisa. Te pongo un ejemplo. Yo estuve en una comunidad en Pinar del Río, en la comunidad de San Luis, donde el 82% de los transformadores habían sido destruidos por el huracán. Eso en cualquier sitio, bueno, eso hace que en esa zona lleven más de un mes sin electricidad y sin agua. Van cubriéndolo como van pudiendo. La agua con las pipetas, con las cisternas, van llevando agua, pero eso no es... ¿Dirías que está en camino un nuevo periodo especial o un proceso similar? No, pero digo, en cualquier sitio del mundo que pasara eso, tú vas y compras tus transformadores. El 82% de los transformadores se han destruido, yo compro
los transformadores. Cuba no puede comprar los transformadores, porque quien le venda transformadores a Cuba se expone a las sanciones de Estados Unidos, porque esto no es, como dice Estados Unidos y sus voceros, un embargo en las relaciones de Estados Unidos y de Cuba. Es que cualquier empresa que negocie con Cuba se expone a las sanciones de Estados Unidos y, por supuesto, a no venderle ni una escoba a Estados Unidos. Entonces ahora, para Cuba, que tiene a 90 millas a Estados Unidos, podría comprarle los transformadores, o si no, Estados Unidos no se los quiere vender, se los podría comprar a cualquier país de la zona, pero no, tiene que comprarlo a China, que está un poquito más lejos, ¿verdad? Y que tarda un poquito más en trasladarlo y encarece muchísimo el precio. Eso supone que Cuba, por cualquier cosa que quiera comprar, tiene que pagar el triple. Es que además el sistema financiero impide, porque una de las mayores infamias es que Estados Unidos ha metido a Cuba en la lista de países promotores del terrorismo, a Cuba, que lo que exporta son médicos y maestros, el que exporta bombas, tanques y aviones, bombarderos, mete a Cuba en la lista de países promotores del terrorismo, con lo cual impide que cualquier banco pueda ser utilizado para que Cuba lleve a cabo sus compras, lo que sea. Tienen que andar inventándose cosas. ¿Cómo paga ahora los transformadores si no hay un banco que te permita? ¿Cómo le paga los transformadores a China? Es un drama. Por 30ª vez consecutiva, la ONU, la Asamblea General de la ONU, ha condenado este bloqueo. Lo ha condenado, lo considera criminal, inhumano, ilegal y todas estas cosas. ¿Qué pasa? Que Estados Unidos, como dueño del balón, dice, bueno, a mí me da igual lo que digáis vosotros, el balón es mío y yo sigo imponiendo este bloqueo. Hacen falta que los gobiernos, aparte de hacer lo que han hecho, que es votar ahí, tomen medidas que palien ese bloqueo. Hace falta activar una solidaridad real, no solo una solidaridad de declaraciones, sino solidaridad real con Cuba, porque el pueblo cubano está pagando de forma dramática las consecuencias de este bloqueo. No podemos permitirnos que esto sea así, que un pueblo, simplemente por el hecho de defender su soberanía, su independencia, no querer bailar la música que le toque a Estados Unidos, tenga que estar pagando con este sufrimiento. No, tremendo. ¿Qué valoración haces del giro que dicen algunos keynesiano que ha tomado Europa para la salida de la crisis del COVID con los fondos de recuperación, Liz Truss, que hace poco sacó adelante aquellas medidas políticas, ¿no?, que nos recordaban a los viejos tiempos del neoliberalismo? También nos demuestra que al final esas lógicas de gestión económica neoliberal pues al final nos llevan al fracaso, y Europa no ha seguido ese camino, ha sido un camino bastante diferente y parece que un camino en favor de que los pueblos puedan seguir gastando y llevamos a otro marco económico diferente. ¿Tú crees que está en jaque el sistema económico neoliberal y que nos vamos a una sociedad, digamos, en la que ha ganado el progresismo esta batalla cultural en términos económicos? Mi opinión es que no. Esa es mi opinión personal. No quiero... yo creo que esa ola keynesiana dura poquito. En primer lugar, fue muy limitada. Yo recuerdo aquí en el Parlamento que la señora von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, llegó a intervenir pidiendo que eso fueran como 2 billones de euros esos fondos, y al final se quedaron como en la tercera o la cuarta parte, ¿no? Y la mitad no eran a fondo perdido, sino eran préstamos que tenían que devolver. Pero eso fue en respuesta al COVID. Parecía, nos habíamos ilusionado con que hubieran aprendido de las consecuencias dramáticas que tuvo el tratamiento de la crisis anterior, de la del 2008, con el austericidio aquel, que utilizó a Grecia como laboratorio de prueba, con un resultado dramático y que pagamos toda la Unión Europea, ¿no? Y parecía que habían cambiado, pero ahora, a raíz de la inflación, consecuencia de, entre otras cosas, de la guerra, pues la medida que está impulsando la señora Lagarde, que fue anteriormente la presidenta del Fondo Monetario Internacional, aquella señora que llegó a decir que el problema es que la gente vive demasiado tiempo, ¿no? Es que los viejos no se mueren nunca, y eso no se podía estar manteniendo una situación en la que la gente duraba mucho. Pues esta señora es ahora la presidenta del Banco Central Europeo y lo que está impulsando es una subida de los tipos de interés que va a empobrecer más a la gente más pobre. Eso ya lo van a pagar todo el que esté pagando una hipoteca
a precio variable, al Euribor más no sé qué, ya está teniendo una subida de la hipoteca de entre 500 y 600 euros anuales. Eso para la señora Lagarde eso posiblemente sea la propina que deje en una cena, pero para el común de los mortales, para la gente que vive de un sueldo austero, como en la mayoría de los casos, esto es inaceptable, ¿no? Es inasumible. Entonces yo creo que nos llegamos a ilusionar demasiado pronto con esa ola de keynesianismo que ha durado poco, ¿no? Se ha vuelto a la receta tradicional, que es la de que el que no tenga para comer, que no coma. que esto de que todo el mundo pueda comer, o el que no tenga para ir al médico, que no vaya, o el que no tenga para ir al colegio, que no vaya al colegio, ¿no? Estamos volviendo desgraciadamente a eso. En Europa, tengo que decir, para no dar un discurso demasiado pesimista, que afortunadamente América Latina está en otra línea. Claro. No hay nada más que ver ahora el mapa de América Latina, que un mapa desde México hasta el Cono Sur está casi de forma uniforme en rojo, salvo algunos puntitos que todavía, como son Ecuador, Uruguay, Paraguay, quedan algunos puntitos que no son rojos, pero digamos que América Latina desde luego no se está plegando a los dictados de Washington, están haciendo su propia política, y creo que ya mismo somos nosotros los que vamos a tener que pedirle a nuestros hermanos latinoamericanos que se solidaricen con nosotros. Parece que precisamente como Estados Unidos está centrado en Ucrania y en otra parte del mundo, se ha olvidado de su patio trasero, ¿no? Eres de hecho parte también de la delegación de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, y hay quien especulaba con este giro progresista que está llevando a cabo América Latina que se podría llevar a una mayor integración latinoamericana y que incluso se pudiera experimentar, bueno, a futuro un proceso para convertir lo que es esta integración latinoamericana en algo que también sea similar a lo que, por ejemplo, tiene el Parlamento Europeo con un Parlamento latinoamericano. ¿Tú crees que sería posible y que se permitiría? Existen el Parlatín, existen parlamentos latinoamericanos. Lo que pasa es que escuchaba una reflexión a este respecto de que lo que sería necesario es un Parlamento latinoamericano que integrara a los partidos políticos, como ocurre aquí en Europa, y no que solo fuera de jefes de Estado, ¿no? Que es lo que ahora mismo sí que hay en América Latina. No, hay parlamentos en los que están los parlamentarios, o sea, están representados los partidos. Lo que pasa es que tiene tan pocas competencias como tiene el Parlamento Europeo. O sea, yo es que te repito, si quieres vamos a la primera respuesta, el Parlamento Europeo sirve para poco, y los parlamentos latinoamericanos también sirven para poco. Nosotros creemos que esta ola progresista es ilusionante, pero también tenemos que poner los pies en el suelo. O sea, no es homogénea, o sea, no es lo mismo que te digo Boric que Maduro, ¿no? O sea, no todos están en las mismas posiciones. Nosotros creemos que nosotros nos basamos mucho, digo, como Partido Comunista de España, nosotros nos opusimos a la Unión Europea en su momento, cuando el Tratado de Maastricht, lo pagamos carísimo, y el tiempo creo que nos ha demostrado que desgraciadamente nuestro análisis era acertado. Con aquel discurso de Julián Guita, ¿no? También mítico. Sí. Desgraciadamente Julián Guita llevaba razón, nosotros llevamos razón. Ya nos hubiera gustado equivocarnos, que esto fuera, que la Unión Europea fuera una unión de los pueblos, pero no es así, ¿no? Te digo, nosotros nos basamos como Partido Comunista, nosotros no decimos queremos otra vez una Europa en la que los estados tengan fronteras entre sí. No nos planteamos eso. Nosotros apostamos por procesos de construcción regional, de integración, de cooperación, pero basado en la cooperación y la solidaridad, no en una Europa de los mercaderes, ¿no? Y siempre nos hemos mirado mucho en el ALBA, en UNASUR, en los procesos de integración latinoamericana, que es por lo que creemos que tendrían que apostar, en nuestra opinión. Eso lo tendrán que decidir nuestros hermanos latinoamericanos, por supuesto, ¿no? Pero creemos que ese camino, que desgraciadamente fue derribado a base de golpes de Estado blandos, ya los golpes de Estado no son, o no siempre son, con tanques militares asesinando gente, ¿no? Eso fue en Bolivia, sí fue así, pero el golpe de Estado en Paraguay no fue así, en Honduras no fue así, en Brasil no fue así. Fueron utilizando otras herramientas como el lawfare y cosas como estas, ¿no? Y así fue como consiguieron echar abajo esa década progresista. Claro, en cuanto se le ha dado a los pueblos la posibilidad de decidir de nuevo, otra vez han elegido gobierno al servicio de los pueblos en vez de al servicio de las transnacionales.
A nosotros nos gustaría que recuperaran procesos de integración real, ¿no? Procesos de integración que favorecieran la cooperación y la solidaridad entre los distintos pueblos de nuestra América. Confiamos en que anden en ese camino, pero en cualquier caso respetamos el camino que decidan andar ellos. Nosotros solo podemos apoyarlos, felicitarlos, animarlos y desde luego aprender de ellos, porque tenemos mucho que aprender de ellos en una Europa en la que no estamos aspirando a avances progresistas, sino a frenar, ni siquiera a parar, a frenar el avance del fascismo. En Europa se está comiendo el fascismo. Y tenemos el caso más reciente, más clarísimo, que en Italia, donde ha sido elegida primera ministra una mussoliniana, abiertamente fascista, no se esconde. No es como la gente de Vox, que son fascistas, pero se esconde. No, ella no se esconde, ella reivindica la figura de Mussolini, ¿no? Entonces, creo que tenemos que dejar de mirar por encima del hombro a nuestros hermanos latinoamericanos y quizás intentar ir aprendiendo un poquito de ellos. A ver si con la victoria de Lula, ahora reciente, esa integración se vuelve una realidad. Te voy a decir una serie de términos y nombres ya para concluir, para que me digas lo que te viene a la cabeza al escucharlos, así de forma corta. Lo primero, Unión Europea. Pues la Unión Europea en nuestra opinión, es un invento que tiene como tres objetivos. En primer lugar, alejar la soberanía de los pueblos. O sea, nosotros no se calcula, no sé en base a qué parámetros, pero se calcula que el 85% de las decisiones que afectan a nuestros pueblos se toman en la Unión Europea. En una Unión Europea bajo ningún tipo de control democrático ni popular. Entonces consiguen alejar la soberanía de los pueblos. Después consiguen adelgazar los estados. Nosotros apostamos por unos estados fuertes porque es lo que nos da garantías a la gente más desfavorecida. O sea, un estado que tenga una empresa pública de energía, una empresa pública de telefonía, que tenga una sanidad potente, una sanidad pública potente, una educación potente. Creemos que para los pobres, para los trabajadores, para las capas más vulnerables de la sociedad es mejor. Y la Unión Europea ha conseguido, o sea, ahora mismo si miramos, es que parece que hace siglos, pero si miramos cuando nace la Unión Europea, las empresas de electricidad en España eran públicas, la empresa de telefonía era pública, la empresa de ferrocarril era pública, la sanidad era universal y tenías centros de atención primaria cercanos que funcionaban, ya cada vez menos así. Íbamos cada vez teniendo una educación en la que se favorecían las becas para que los hijos de la clase trabajadora, para los hijos de las familias trabajadoras, pudieran ir a la universidad hasta donde diera su capacidad. Ya tampoco es así, cada vez hay menos becas y las becas cubren menos. Las becas te pueden cubrir hasta que terminas la carrera, en el mejor de los casos, pero ya los posgrados y todas estas cosas, eso es para los hijos de las familias de bien. ¿Qué es esto de que el hijo de un albañil o de un ferroviario pueda tener la misma formación que el hijo de la señora Botín, ¿no? Entonces, se ha conseguido adelgazar los estados. Y la tercera pata, el tercer objetivo de esto era, como consecuencia de las otras dos, la transferencia de rentas del trabajo al capital. Cada vez mayor la distancia entre los ricos y los pobres. Cada vez los trabajadores cobramos menos. Nosotros tenemos que mirar, hace 20 años, hablar de un mileurista era hablar de prácticamente un paria, ¿no? Un mileurista, pobrecito, ¿no? Ahora mismo ese es el sueño de la mayoría de la juventud, poder ser mileurista. Cada vez los trabajadores y las trabajadoras estamos más empobrecidos y cada vez los oligarcas están más enriquecidos. Ese era el objetivo de la Unión Europea y lo va consiguiendo a la perfección. Te digo los últimos que tengo aquí. Josep Borrell. Bueno, sombra y luces. Esta mañana he estado charlando un rato con él. Yo con él tengo una relación personal bastante cordial. Y sabemos las cosas de las que podemos hablar y de las que no, ¿no? Yo creo que él, el tema de América Latina, en líneas generales, tiene unas posiciones bastante aceptables. Estuvo en Cuba, recuerdo en su momento, apoyando el fin del bloqueo económico. Sí, él lo sigue apoyando. Sí. Y él lo último que hizo como ministro de Exterior español fue organizar la visita de los reyes a Cuba. Que eso para nosotros, bueno, a mí me visitan los reyes y lo primero que hago es quitar las cosas de valor.
pero para los cubanos políticamente era interesante que los reyes visitaran Cuba, ¿no? Entonces, ahí bien, luego es un hombre tremendamente atlantista, que apoya las medidas, en nuestra opinión, más equivocadas respecto a la guerra, que está apoyando el envío de armas, que está, o sea, en temas de Rusia y China no tenemos nada de lo que hablar porque estamos en la antípoda, ¿no? Digo, a pesar de que yo creo que el señor Borrell es una persona de orden, una persona del sistema, una persona de... digo para que veas cómo está esto, que Borrell para la mayoría de este Parlamento está considerado prácticamente un bolchevique, ¿no? O sea, imagínate cómo está el patio, ¿no? Pero bueno, yo te tengo que decir que a pesar de las diferencias que tenemos en temas tan graves como la guerra, creo que una alternativa a Borrell hubiera sido peor. O sea, cualquier alternativa de las que se pudieran barajar en su momento, o sea, nosotros apoyamos la elección de Borrell. Y a pesar de que ahora se nos puede decir, coño, pues mira lo que está haciendo en Ucrania, yo sigo pensando que fue un acierto porque cualquier alternativa a Borrell hubiera sido bastante peor. Alto el fuego. Bueno, alto el fuego no es una solución, pero es una condición sine qua non para poder llegar a la solución. O sea, nosotros estamos exigiendo el alto el fuego desde el mismo día del inicio de la guerra, ¿no? Un alto el fuego que permita sentarse a negociar y buscar soluciones políticas y diplomáticas y no la solución de las armas. Y seguiremos en ello. Pablo González. Bueno, Pablo González es un ejemplo claro de la hipocresía de esta Unión Europea. Nosotros podemos encontrarnos que la Unión Europea condene cualquier cosa que se haga, que alguien que esté en el eje del mal, no sé qué decirte. Venezuela le pone medidas restrictivas a un periodista que ha llamado a un golpe de Estado abiertamente, que ha hecho llamamiento a la violencia y lo condena. Bueno, pues aquí resulta que un Estado miembro de esta Unión Europea que da carnet de demócrata por la vida tiene preso desde hace ya más de 250 días a un periodista español, un periodista vasco, simplemente pues porque él ha expuesto la realidad que él ha vivido. O sea, a él no le han contado, él no es un hijo de Putin. Él ha vivido allí, ha visto lo que ha pasado y lo ha hecho. Porque le siguen acusando sin tener pruebas de ser un espía pero ruso. es que yo no sé de qué lo acusan y yo creo que él tampoco sabe de lo que lo acusan. Él lo han metido en la cárcel simplemente yo creo que para dar un escarmiento, ¿no? Sin acceso a su familia, sin acceso a su abogado, o sea, una situación bárbara. Pero la Unión, nosotros exigimos, o sea, creo que ayer o antes de ayer volvimos a presentar una carta exigiendo a la Unión Europea que tome carta en el asunto, ¿no? Y no, ¿por qué? Pues porque quien tiene preso a Pablo González es de los nuestros. Y como es Polonia, bueno, de los nuestros no sé de quién, el mío no, desde luego, ¿no? Pero un país, un gobierno profundamente reaccionario, homófobo, machista, liberticida, ¿no? Tiene preso a este hombre simplemente por no prestarse a ser portavoz de la OTAN. Bueno, pues es que estamos en esa situación, es que estamos en una situación en la que prohíben canales como RT o Sputnik simplemente pues porque no van a decir lo que quieren, lo que los nuestros quieren que digamos. No sé, está habiendo una persecución a la libertad de expresión, abierta, sin caretas. Está habiendo esa persecución y nuestros dirigentes, nuestros gobernantes deciden mirar para otro lado. Y Pablo González es un caso claro que está pagando muy caro su derecho a la libertad de expresión. Ya las tres últimas, Miguel Díaz-Canel. Bueno, Díaz-Canel me parece, bueno, yo le tengo todo el aprecio del mundo. O sea, le tengo muchísimo aprecio a Díaz-Canel. Creo que con Díaz-Canel, pues, todo el mundo va a querer compararlo con Fidel y con Raúl. Y claro, Díaz-Canel no es Fidel, Díaz-Canel no es Raúl, pero es que Raúl tampoco es Fidel. O sea, es que Díaz-Canel es Díaz-Canel. Y creo que fue un acierto plantearlo como presidente de la República de Cuba en sustitución de Raúl Castro y luego el que el Congreso del Partido Comunista de Cuba lo eligiera como primer secretario del partido. Creo que está haciéndolo muy bien, creo que es continuidad. Aquellos que aspiraban a cuando desaparezca Fidel, bueno, cuando Fidel se apartó, no desapareció, se apartó y la cosa siguió funcionando perfectamente.
Cuando desaparezcan los Castro, cuando desaparezca Raúl, bueno, pues ya Raúl tampoco es dirigente de Cuba. Bueno, pues Díaz-Canel es pura continuidad. Cualquier comparación con Fidel no se sostiene. Nadie es Fidel. O sea, la capacidad que tenía Fidel de prever, o sea, no sé si fue Gabriel García Márquez o Buteflika, no me acuerdo ahora mismo, uno de los dos. Yo voy a decir, hombre, es que Fidel parece que va al futuro, ve el futuro, vuelve y nos lo cuenta. Bueno, es que Fidel, nadie es Fidel, pero creo que Díaz-Canel lo está haciendo muy bien y además le ha tocado una situación como la que hemos visto antes, en la que en pocos meses pues, nos encontramos con la caída de un avión, un accidente aéreo, el COVID, la explosión del Saratoga, el rayo en los supertanqueros de Matanza, ahora y el hombre está sacando agua de un pozo seco, pero es que además, como es continuidad, está haciendo lo que hacía Fidel Raúl, que es que él no está desde un despacho dirigiendo la operación, él está allí, con los pies metidos en barro, viendo cuáles son las necesidades de la gente y dando soluciones a eso. Yo te diría que puedo parecer que no soy objetivo, yo creo que soy absolutamente objetivo, valorando la figura de Díaz-Canel y desde luego todo mi respeto, mi aprecio, mi admiración por lo que está haciendo. Te voy a dar un DVD de estos de Unblock Cuba, que es el documental que hicimos desde Furor Producciones y Furor TV, en el que precisamente se habla de la actualidad de Cuba y bueno, y de Díaz-Canel y de su paso y la película sobre todo contra el bloqueo económico. Te doy el DVD para que lo tengas. Muchísimas gracias, lo conocía, he escuchado mucho hablar de él y siempre muy bien, pero te agradezco mucho que así puedo verlo. Voy a intentar verlo hoy mismo. Y la última que te pregunto, Sumar. Bueno, Sumar es un proyecto que veremos a dónde llega. Nosotros estamos ilusionados. Todo lo nuevo da miedo, ¿no? Todo lo nuevo da miedo. Lo que sí, nosotros que somos obsesivos de la unidad, digo, nosotros como Partido Comunista de España, y no es de ahora, sino del año 34, de cuando llega Pepe Díaz a la Secretaría General del Partido, con Dolores Ibárruri, cuando ellos trasladan a la Tercera Internacional la necesidad de pasar la fase de clase contra clase que llegaba, o sea, viendo el avance del fascismo, llegan a plantear, hombre, si nosotros le damos el mismo tratamiento a los socialdemócratas que a los fascistas, estamos equivocados. Nosotros tenemos que buscar alianza con los socialdemócratas y con todos los que tengamos posibilidad de aliarnos frente a esa bestia que nos va a comer. Y eso fue una iniciativa de este partido que fue trasladada a la internacional, a la Tercera Internacional. Pepe Díaz tiene un libro que es Pasión por la Unidad, ¿no? O sea, nosotros somos obsesivos por la unidad y la practicamos dentro de nuestras modestas posibilidades. Nosotros somos el Partido Comunista de España, no somos un gran mastodonte, pero dentro de nuestras limitaciones, allí a donde estamos siempre apostamos por la unidad. Y apostamos por la unidad en el ámbito europeo, en el Partido de la Izquierda Europea, aquí en nuestro grupo parlamentario. El presidente de nuestro partido, José Luis Centella, es el impulsor del foro europeo en el que coincidimos con fuerzas socialdemócratas y verdes tratando de buscar alianzas para hacer frente a ese, ya no solo al avance del fascismo, sino al neoliberalismo. Tenemos que buscar alianzas. Y Sumar está en esa línea. Nosotros tenemos que olvidarnos de pensar que Izquierda Unida o el Partido Comunista es hegemónico en la izquierda y que fuera de nosotros todos son tinieblas. No, eso no es así. Nosotros somos un elemento más de la izquierda y tenemos que tratar, en primer lugar, darnos cuenta que hay mucha izquierda fuera de nuestro ámbito y buscar alianzas con ellos, porque desde la izquierda tenemos la tendencia de poner el acento, poner el foco más en lo que nos separa, pero es mucho más lo que nos une, es mucho más lo que nos une con cualquiera. No quiero nombrar a ninguno para no dejar a ninguno fuera, pero es mucho más lo que nos une con cualquier actor de la izquierda y con la ciudadanía, porque Sumar no es... o sea, cuando yo escucho a Yolanda, que es la figura más visible de Sumar, ¿no? De hablar del proceso de escucha, aquí no se trata solo de poner en común a los partidos que tienen cosas en común, no, se trata de escuchar también a la ciudadanía. ¿Cuáles son las reclamaciones de la ciudadanía? ¿Dónde podemos ser útiles para ello? ¿Cómo podemos ser un actor
que sea eficaz a la hora de defender los intereses de la mayoría social. Entonces yo creo que es un proceso ilusionante. A donde llegue ya lo veremos, porque también tenemos muchos vicios en la izquierda de ponernos zancadillas entre nosotros y pegarnos pataditas en la espinilla y pellizquitos de monja, ¿no? Pues bueno, vamos a ver, esperemos que prevalezca lo que nos une y no lo que nos separa. Y aprovechando con Sumar, este libro lo escribí precisamente con el anterior ciclo progresista, en el que están representados prácticamente todos los partidos de la izquierda, y bueno, pues te lo doy también, para ver si sale bien este último ciclo. Aquí pues hay diferencias, si están representados, yo creo que casi todos los partidos de la izquierda del Partido Socialista, incluso José Antonio Pérez Tapias, que era miembro del Partido Socialista. Sí, de izquierda socialista, y demás. ¿no? Exacto. Sí, pues muchas gracias, Sergio. A ti, Manu. Un placer, Y hasta aquí, pues siempre. nada, en Bruselas, en el Parlamento Europeo, con Manu Pineda. Muchas gracias por atendernos.